Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron los redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien, en esta tarde vamos a ver que un pueblo santo predica el mensaje de Dios con éxito. Un pueblo santo predica el mensaje de Dios con éxito. Y vamos a ver que este éxito no es necesariamente numérico, es principalmente de agradar a aquel que nos llamó a predicar. No sé si han pensado en el ministerio que tuvo el profeta Isaías, el ministerio que tuvo el profeta Jeremías. Años y años predicando y tuvieron ningún convertido. Nadie cambió. Pero, ¿fueron exitosos? Sí, porque obedecieron a Dios. Se sujetaron a Dios y aunque no hubieron frutos que ellos quisieron, de todas maneras fue una predicación con éxito porque obedecieron a Dios. Aquí vemos otro caso. Vemos a estos 144.000 que van a predicar durante el tiempo de la tribulación, el tiempo más oscuro que va a haber la humanidad, y van a tener éxito también numérico. Muchas personas van a creer en Cristo aún en medio de ese tiempo terrible que viene sobre el mundo. En este tiempo lo van a lograr no por su fuerza humana. Vamos a ver en estos 5 versículos que su éxito se basa en su santidad y en su obediencia a Dios. ¿Por qué podemos lograr agradar a Dios en la predicación del Evangelio? Por un pueblo que es santo y por un pueblo que es obediente. Aquí en este capítulo 14 vamos a ver 7 visiones. Hay 7 visiones, pero aquí solamente vamos a ver en el día de hoy estos primeros 5 versículos. Así que con la ayuda del Señor veremos que un pueblo santo predica el mensaje de Dios con éxito. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Continúa entonces la visión de Dios, y lo primero que él ve es que están en pie delante del Cordero. ¿Recuerdan cómo estaba la iglesia en el capítulo 4? ¿Estaban en pie? No, están sentados en tronos, con coronas. ¿Cómo están los que están tocando arpas acá? Están cantando, no están alabando, están con instrumentos en las manos. ¿Cómo están los seres vivientes, los 4 seres vivientes? Están alrededor del trono, es decir, están en las proximidades mismas del trono de Dios. Nota que todos los grupos diferentes que se mencionan a través de toda la Biblia son siempre diferentes. Diferentes propósitos. En adoración somos uno, pero en funciones y llamado somos diferentes. Estos 144.000 están en pie delante del Cordero. La iglesia está sentada en tronos. Los otros están cerca del trono, los otros con instrumentos. Somos todos diferentes. Uno en adoración, pero somos diferentes. Esto es una aplicación muy importante. Recuerden que cuando Pablo le hablaba a los corintios, recuerdan que él decía: ¿qué pasaría si los miembros del cuerpo empezaran a decir, ¿por qué no soy mano del cuerpo? Y si la oreja dijera, ¿por qué no soy ojo? O si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Allí vemos que en todo esto, cada uno, dice el versículo 27 de 1 Corintios 12, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos tenemos roles, dones y funciones que son diferentes. ¿Sabe una de las cosas que ocurre a veces
entre los creyentes que a veces hay celos, ¿no? Hay deseo y de compararnos con los otros. Si hallamos nuestro lugar y nuestras capacidades y nuestros dones, simplemente pongámonos a servir. Estos 144.000 encontraron su función en el plan de Dios. ¿Cuál es? Ser los misioneros y los predicadores del Evangelio del Reino durante este tiempo de la gran tribulación. Dice que están en pie y está el Cordero también allí sobre el monte de Sión. ¿Quién es este Cordero? Ya sabemos. Vamos al capítulo 5. Miremos el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6. Aquí veremos el Cordero inmolado. 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya sabemos que este Cordero es el Señor Jesucristo. Se nos dice que va a estar en el cielo y que va a tener todavía las marcas de la cruz, porque Juan lo ve y lo ve como un Cordero inmolado, pero no está muerto, está vivo. Capítulo 5 aquí también, y mira el versículo 8 ahora. El Cordero adorado. Versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Miremos también el 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es el Cordero inmolado, pero es también el Cordero adorado. Veamos ahora el capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6 ahora, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Aquí tenemos el Cordero temido en su ira. ¿Notan la progresión? El Cordero inmolado, el Cordero adorado, ahora el Cordero temido en su ira. Capítulo 7 ahora, versículo 9. Vamos a leer 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí tenemos el Cordero glorificado, el Cordero glorificado. También aquí en el capítulo 7, miremos juntos también el versículo 14. 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí tenemos al Cordero magnificado. El Cordero magnificado. Finalmente entonces, en el capítulo 14, que es el que estamos viendo ahora, vemos que ahora aparece el Cordero magnificado. Y no solamente magnificado, ahora está siendo vindicado. Por eso que está en pie en el monte de Dios, en el monte de Sión. Este monte de Sión está siempre en el Antiguo Testamento señalado como el lugar especial que Dios ha elegido, donde será el centro del gobierno del reino de Dios en el milenio. Quisiera mostrarles solamente un pasaje, si ustedes me pueden acompañar a Isaías capítulo 2. Un pasaje muy hermoso y muy emocionante, nos muestra el lugar donde va a ser el centro del gobierno de Dios en el reino milenial. Isaías capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 al 4. ¿Lo tenemos? Isaías 2, 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá, ¿cuándo? Dice ahí. En lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley,
y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. ¿Dónde está ya el Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis 14? Ya en una visión futura, cuando el Señor esté de pie en el monte de Sión. Cuando en el futuro, luego de su segunda venida, va a comenzar el reino perfecto de Cristo aquí en la tierra. El Antiguo Testamento está lleno de estos relatos. Permítame leerle, por ejemplo, Salmo 48. Otro texto que también nos muestra el monte de Sión como el lugar del centro del reino milenial futuro. Grande Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, ¿dónde? En su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la gran ciudad del Rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Versículo 8. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará para siempre. 11. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Y 13. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuál es el lugar entonces del monte de Sión? El centro del reino de Cristo aquí en la tierra cuando Él vuelva en su segunda venida. Uno más, Salmo 132. Vamos a leer los versículos 13, 14 y 17. Salmo 132, un ejemplo más de la importancia del monte de Sión, que será el centro del gobierno de Dios aquí en la tierra. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Y 18, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Este es el lugar elegido por Dios, donde va a ser el centro del gobierno de Dios cuando el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Y curiosamente está con estos 144.000 que perdieron la vida durante la gran tribulación. Claramente está identificado este grupo, no es la iglesia. Son 12.000 judíos de cada tribu del pueblo de Israel. Ellos van a predicar el evangelio del reino durante la gran tribulación. Y no tienen la marca de la bestia, ¿cierto? ¿Qué marca tienen en sus frentes? Tienen el nombre de Cristo y el nombre del Padre en sus frentes. Andan por todos lados con la marca de Dios, sin importar que están condenados a muerte. Y esto, hermanos amados, es muy importante. El hombre o la mujer que está en la voluntad de Dios es inmortal hasta que Dios decida lo contrario. Es inmortal hasta que Dios decida lo contrario. Los 144.000 van a predicar durante toda la gran tribulación. Y por alguna manera Dios los va a proteger y no van a morir hasta que Dios lo decida. Ellos andan con la marca del Señor en sus frentes y la exhiben sin temor, sabiendo que eso les significa la muerte. Pero no van a morir solamente cuando Dios lo decida. Tal como Pablo, recuerdan que Pablo durante el libro de los Hechos, y él lo cuenta también en sus epístolas, muchas veces estuvo en peligro de muerte. Incluso en Listra, algunos piensan que cuando él fue apedreado, murió literalmente y que el Señor lo resucitó, y que allí fue cuando él probablemente visitó el tercer cielo. No sabemos si fue así, pero fue literalmente movido, arrastrado como un animal muerto a las afueras de la ciudad, y dicen el relato allí en el libro de los Hechos que de repente se levantó y entró vivo a Listra nuevamente a predicar de nuevo ya
confirmar la fe de los hermanos? Solamente cuando el Señor decidió que era momento de morir, Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. De la misma manera, hermanos, Él nos preserva a nosotros. A estos 144.000 el Señor los va a preservar hasta que Él decida que deben morir. Así que no es exagerado decir que somos inmortales hasta que Dios diga que acabó nuestro servicio. Muchos de nosotros quizás debimos morir al nacer, o quizás antes. Quizás en algún momento de nuestra niñez, de nuestra juventud, debimos morir por diferentes razones. Pero el Señor preservó nuestra vida y nos ha traído hasta aquí con un propósito. Estos 144.000 van a quedar vivos durante la gran tribulación y no van a morir hasta que Dios decida lo contrario. Así que, si Dios nos ha llamado a un ministerio, hagámoslo. Si el Señor nos ha hecho un llamado a servirle en el área que sea, hagámoslo, porque es lo más importante. Es lo más importante. Si estamos vivos, es para eso. No es para ninguna otra cosa. Dice que estos 144.000, en el versículo 1, dice que tenían el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente. Capítulo 13, un capítulo muy difícil, muy oscuro. Vimos que se levanta una bestia del mar. Dijimos que es el anticristo. Una segunda bestia se levanta de la tierra, el falso profeta. Marcan a las personas con el número de la bestia y nadie puede ni vender ni comprar si no tienen esta marca. Y quien no la tenga y se niega a adorar a la bestia, se van a morir. Pero estos 144.000 llevan la marca de Cristo y de su Padre y no son neutrales. Se presentan como tal. Tienen la marca de Dios. No se avergüenzan de Dios y no se avergüenzan del Evangelio. Vemos aquí entonces que un pueblo que predica el Evangelio con éxito, lo primero que hace es ser obedientes. Se presentan obedientemente al Dios que los ha llamado. Predican el mensaje de Dios con éxito porque son obedientes a su Señor. Pero también vamos a ver que no solamente son obedientes, también son santos. Mire lo que dice el versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Recuerdan los salmos que estamos estudiando los días jueves? A veces hay salmos que son neginot, a veces hay negilot. La diferencia es que hay unos salmos que se acompañan con instrumentos de cuerdas y otros con instrumentos de vientos. Estos están cantando un salmo a Dios, ¿y qué tienen en sus manos? Instrumentos de cuerdas, ¿no? Instrumentos de cuerdas. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Salmo 137, aquí hay algo muy, muy bonito. En el Salmo 137 vamos a ver que muchas veces se relaciona el instrumento de cuerda con la alegría, con el gozo. Cuando no hay instrumentos de cuerda, hay tristeza. Salmo 137, verso 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos ¿de quién? De Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, ¿qué hicieron? Colgamos nuestras arpas. Y los que nos habíamos llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Qué pasa cuando hay instrumentos de cuerda? Hay alegría, hay gozo. Pero cuando colgamos las arpas, hay tristeza. Y ellos se acordaban, este es un salmo de la dispersión, ¿no? Cuando estaban en Babilonia cautivos, decían, se burlaban de nosotros y nos pedían, cántennos de esos salmos de Sión, de alegría. Y ellos, ¿qué decían? No, ya incluso ya no me acuerdo cómo tocar el arpa. El arpa está colgada, ya no hay alegría, ya no hay gozo, porque estamos lejos
de nuestra tierra, estamos lejos de Sión. Pero acá es todo lo contrario. Está un grupo de arpistas tocando y es tan potente el sonido y la música que están entonando a Dios que Juan la describe como estruendo de aguas. Están gozosos porque estos 144.000 han muerto, pero han pasado a la presencia de Cristo y están allí cantando un cántico nuevo que nadie más puede cantar sino solamente ellos. Versículo 3 de Apocalipsis 14 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Qué hermoso, ¿no? Un cántico especial. Un cántico que solo ellos pueden cantar. Tienen un privilegio aquí. Ellos solamente pueden cantar este salmo a Dios. Y nosotros lo veremos. Solamente vamos a escuchar. Vamos a estar ahí en la presencia. Recuerden que la iglesia ya está en el cielo desde el capítulo 4. Y veremos a estos 144.000 cantando. Yo no sé si usted ha estado alguna vez escuchando un gran coro. Recuerdo cuando comenzamos nuestros estudios y entramos en el seminario, a nuestra primera capilla, y estábamos ahí en un salón cantando y había un gran número de hermanos, todos los alumnos, los profesores, y empezamos a cantar un himno. Y había adelante allí una orquesta dirigiendo también la música. Y realmente fue muy emocionante, muy emocionante. Yo ahora que pienso en esto, ¿cómo será un coro de 144.000 voces en el cielo, cantando a Dios con alegría, con un salmo de alegría como son los cánticos con instrumentos de cuerda, cantando y alabando a Dios porque ellos cumplieron su misión, que era predicar el Evangelio hasta la muerte, y así lo hicieron? ¿Por qué lograron el éxito? En primer lugar, porque fueron obedientes. Un pueblo obediente va a tener éxito, un pueblo desobediente no. Cuando hay desobediencia y pecado en medio del pueblo de Dios, el Señor no puede bendecirnos. El Señor no puede bendecirnos como Él quisiera bendecirnos. Cuando hay pecado, no van a haber convertidos. No va a haber éxito en la predicación del Evangelio. Versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y este fue un pecado muy común en el pasado del pueblo de Israel, mezclándose los varones con mujeres paganas. ¿Cuál fue el resultado? Siempre que introducían al pueblo de Israel el pecado, la fornicación y sobre todo el paganismo. Se introducía adoración de dioses falsos. Así lo vimos tristemente con Sansón, con Salomón, con los varones en tiempo de Esdras y de Nehemías. Se introdujo la idolatría al pueblo de Israel e incluso el peligro de producir toda una generación de hijos que no iban a conocer la palabra de Dios ni el plan eterno por el cual Dios escogió a esta descendencia de Abraham. Este es un pecado grave, hermanos amados, que nos expone al castigo de Dios por desobedecer este principio, de no unirse con yugo desigual con los incrédulos. Esto es algo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, debes orar por alguien que crea en Cristo igual que tú. ¿Se acuerdan los padres de Sansón cuando le dicen a su hijo: pero hijo, ¿no hay hija entre los hijos de tus hermanos, entre los hijos de Israel? ¿Y cuál fue la respuesta de Sansón? Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y así lo hizo. Y ya sabemos cómo terminó Sansón. Destruyó su vida. Lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios y esperar el tiempo de Dios. Dios tiene gracia, pero cuidado, no debemos especular con la gracia de Dios. Estos 144.000 son santos, se han mantenido santos de todo tipo de pecado. Recordemos que en el tiempo de la gran tribulación, cosas que hoy día son delitos,
En ese tiempo va a ser todo permitido. Hoy día hay cosas que son delito. En ese tiempo van a ser ley permitida. Y no quiero comenzar a especular, pero dice aquí el texto que el mundo va a practicar todo tipo de inmoralidad y de fornicación. Así que las cosas que hoy día que se están tratando de normalizar, en ese tiempo va a ser lo más común. Estos hombres van a estar separados, van a estar en el mundo, pero van a estar separados de todo este tipo de pecado. Porque ellos, dice aquí, que siguen al Cordero por donde quiera que va. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí la mente se me va directo a Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios son obedientes y son santos, se separan del mundo. No es que nos vamos a las montañas, vivimos en el mundo, pero vivimos separados del pecado del mundo, porque dice aquí, estos son los redimidos de entre los hombres, como primicias de Dios y para el Cordero. Las primicias, ¿no? Los primeros frutos, lo más especial, lo más rico, lo más sano de la cosecha. Estos son estos 144.000. Viven en el mundo, pero se han separado voluntariamente del pecado para obedecer este llamado que Dios les ha hecho. Y en sus vidas, ellos oyen la voz de Dios y la reconocen perfectamente, porque no solamente tienen oídos de carne, tienen el oído espiritual. Y por eso es que pueden seguir las órdenes de su Señor, el Señor Jesús. Hoy la gente, quizá usted le ha hablado a alguien de Cristo, le ha leído la Biblia, le ha tratado de explicar el Evangelio, pero no lo entienden, porque solamente tienen un oído de carne. El Espíritu Santo está obrando en ellos, pero todavía no entienden el Evangelio. Nosotros que ya somos hijos de Dios, que se supone que tenemos también el oído espiritual, leemos la Biblia y de inmediato somos confrontados. Sabemos de inmediato qué dice y qué tenemos que hacer. Así que no importa la era de la historia, la santidad y la pureza para Dios es lo único que hará que Dios nos use. ¿Sabe que nosotros podemos tener la mejor doctrina, la mejor enseñanza, los mejores templos? Podemos tener la organización eclesiástica mejor de todas, pero vivir mezclados con el pecado y con el mundo. Debemos vivir en santidad porque tenemos el sello del Espíritu, tenemos el mensaje de la verdad que debemos compartir, tenemos la palabra de Dios. Así que, en un sentido, nosotros como iglesia hoy, aunque estamos en una dispensación diferente, no somos tan diferentes de los 144.000. Los 144.000 tienen el sello de Dios en sus frentes, tienen el mensaje que deben predicar, deben obedecer y deben ser santos. ¿Y sabe qué? Dispusieron sus vidas y lo hicieron y tuvieron éxito y se presentaron delante de Dios. ¿Se perdió uno siquiera? No varió el número. Hay 144.000 en el capítulo 7, hay 144.000 después de muertos. Ninguno se perdió. Todos creyeron en Cristo, tomaron el llamado de Dios y lo obedecieron. Un pueblo santo que predica, ¿sabe qué, hermano? Es poderoso en las manos de Dios. Así que, hermanos amados, todos estos placeres, diversiones pasajeras que hay en el mundo, nuestros trabajos, nuestras casas, nuestros estudios, los sueños que tengamos, no son nada comparado con el llamado que el Señor nos ha hecho. Todas estas cosas que van a quedar aquí en la tierra cuando Él vuelva por nosotros, deben estar en el último lugar. Más urgente es lo que debemos ser, discípulos de Cristo al mundo, luz en esta ciudad y en el mundo. Con pecado no va a pasar nada, no vamos a crecer, no habrán conversiones, no habrá crecimiento. Incluso se va a empezar a producir una sensación de aburrimiento. ¿Sabe? No es problema de la iglesia, no es problema de los demás, no es problema de los líderes, hay un problema interno en nosotros. Si hay pecado oculto, si hay falta de arrepentimiento en nuestras vidas, ¿sabe qué? Vamos a ver afectado toda la obra de Dios. ¿Recuerdan cuando Acán pecó y guardó un botín que no debía tomar? ¿Qué pasó? Todo el pueblo se vio afectado y perdieron una guerra. Porque cuando hay pecado dentro del pueblo de Dios, toda la iglesia se ve afectada. Todo el obrar en este lugar
se va a ver afectado. Permítame leerle 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 2. Dice, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Igual como estos 144,000 son santos, son obedientes, Dios quiere que nosotros como iglesia seamos una esposa virgen pura para Cristo. Sin duda que al parecer estos 144,000 parece que son solamente varones, es lo que parece indicar el texto. Son puros, son libres de fornicación, no hay adulterio en ellos, pero no hay duda que no hay en ellos tampoco fornicación espiritual. ¿Recuerdan cuando Santiago en su epístola escribe, oh almas adúlteras, hablando de la fornicación y el adulterio espiritual? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis en vano que la Escritura dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Siempre, lamentablemente, ha habido prostitución espiritual, y sobre todo en este tiempo de la tribulación, pero estos predicadores van a estar limpios de todo eso. No se avergüenzan de Cristo y no guardan en secreto que tienen la marca de Dios en vez de la marca de la bestia, y predican sin importar ninguna cosa. Acompáñame por favor capítulo 2 de Tito. Mire conmigo Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver que así como estos 144,000, nosotros también somos un pueblo llamado a ser puro, purificado para Dios. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Redimirnos, igual que los 144,000, los redimidos, ¿no? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muy interesante allí la palabra propio allí en el 14, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Propio significa separado, singular, peculiar. Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cuándo la predicación del Evangelio tiene éxito? Cuando el pueblo de Dios es obediente y santo. Finalmente, volviendo a Apocalipsis 14, leamos el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No solamente este pueblo que va a predicar el Evangelio de Cristo en la gran tribulación, no solamente es obediente, no solamente es santo en el sentido de que están limpios de toda fornicación e inmundicia que va a haber en ese tiempo, que va a ser lo más normal, ellos van a estar separados de todo eso. Dice aquí también, no hay mentira en sus bocas. Son personas veraces. No hablan mentira en un tiempo que va a ser todo mentira, todo de la mentira. Recordemos que Satanás es el padre de mentira y él va a dominar el mundo. El apóstol Pedro, refiriéndose a Jesús, dijo en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué el pueblo de Dios no habla mentira? Porque tenemos que, por Señor, a aquel que no se halló engaño en su boca. En cambio, el anticristo, el maligno que va a estar dominando en ese tiempo, es mentiroso por esencia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 en adelante dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a ser un tiempo de absoluta mentira y falsedad y de engaño, de milagros mentirosos hechos por Satanás para engañar a las personas para que crean en él.
en vez de en el Evangelio. Pero ¿cómo son estos predicadores, estos misioneros que van a estar predicando en ese tiempo? No hay mentira en su boca. Satanás es el padre de mentira. Así lo dijo Jesús en Juan 8:44. Hablando a los religiosos, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. También el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 21, dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Satanás, la bestia y el falso profeta en ese tiempo van a negar, por supuesto, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los va a suplantar por su propio trío diabólico, como lo estudiamos ya en el capítulo 13. Quisiera que leyéramos juntos un versículo final. En los profetas menores se habla de este grupo en el libro de Sofonías. Acompáñenme por favor a Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículos 12 y 13. También se nos habla de este grupo que va a estar en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cómo serán ellos? Sofonías capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Así será este grupo, que son sin mancha delante de Dios. Un verdadero hijo de Dios dice siempre la verdad. Así que todos estos eventos futuros que estamos viendo nos muestran que debemos vivir santamente. ¿Cuándo? ¿En el futuro? ¿Cuando seamos transformados solamente? Hoy día, ¿no? Hoy tenemos que ser santos también, porque la esperanza de ser hijos de Dios, que ya lo somos, y la esperanza de que Dios un día, muy pronto en el futuro, pondrá punto final a este mundo, es totalmente cierto. El apóstol Pedro lo dijo de la mejor manera, creo yo, en su segunda epístola, en los versículos 9 al 11 del capítulo 3. Y con esto terminemos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hemos visto entonces, hermanos amados, en esta tarde, que un pueblo santo predica el mensaje de Dios con éxito. ¿Por qué estos 144,000 van a predicar el Evangelio hasta el fin y van a tener el fruto de Dios y van a adorar a Dios en su presencia? Porque van a cumplir su llamado y su misión con obediencia y con santidad. Y es lo mismo que tiene que hacer la iglesia en el día de hoy. Si queremos tener éxito en la predicación del Evangelio y ser realmente luz en este lugar, tenemos que ser un pueblo santo y obediente. Vamos a orar.